Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más le damos la cordial bienvenida desde nuestras instalaciones de CCBM Master Seminary, dándote las gracias por sintonizar tu programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Con esta serie que continuamos hoy día, denominada Salvación. Damos las gracias y me gustaría presentarte a nuestros panelistas una vez más. Primeramente, el pastor Ismael Rojo, director de Educación. Gracias, doctor. Damos gracias a Dios una vez más por estar con ustedes, mis hermanos, y queremos seguir nutriéndonos en la palabra. Somos parte del equipo de CCBM y pues bienvenidos sean todos ustedes, mis hermanos. A Blanca Solís, nuestra directora administrativa. Buenos días nuevamente, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros este domingo hermoso y pues como siempre la invitación de ir por su Biblia para ponernos a estudiar juntos. Y nuestro gran hermano y amigo, colaborador, ingeniero Marco Serrano. Gracias, buenos días una vez más, bienvenidos a su programa y pues como decía mi hermana, la Biblia es importante para que aprendamos juntos y sobre todo que aprendamos de este gran Señor y nuestro Rey que es Jesucristo. Primeramente te damos las gracias por sintonizarnos y recordarte que ya estamos ya iniciamos nuestros cursos en línea para que tú los puedas ver en nuestra página de internet. Pero con eso dicho, queríamos recordarte que estamos hablando acerca de Nicodemas y la conversación que tuvo con Jesucristo. Porque primeramente estuvo la ocasión en la que Nicodemas confronta a Jesucristo preguntándole, pues casi plenamente si tú eres el Mesías. Okay, por otro lado, Jesucristo lo confronta, dándole una serie de indicaciones de qué es lo que él ya debería de conocer. Pero para que continuemos esa conversación, nos gustaría que nuestro pastor Rojo nos lea del versículo 16 al 21 de Juan capítulo 3. Empezamos con la lectura y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjate que es muy notorio, como estábamos hablando anteriormente, acerca de la conversación que tuvo Nicodemas con Jesucristo. Después de tener, pues vamos a decir así, un debate teológico entre los dos, Jesucristo ahora viene y le resume lo que podemos decir es la verdad de todas las cosas. ¿Qué es lo que es salvación? ¿Cómo vino salvación a este mundo? Le recuerda lo que ya estaba escrito un tiempo anterior, por el profeta Isaías. Pero diciendo eso, me gustaría que nos dijera Blanquita, o que nos resumiera, ¿qué es lo que pasó? Después de esta conversación con Nicodemas. Cuando decimos qué es lo que pasó contestamos las preguntas, ¿a dónde iba? ¿Dónde estaba? ¿A dónde iba a llegar? Pero en ese momento, ¿qué es lo que cambió en Nicodemas? ¿En realidad esta conversación tuvo un impacto en él? ¿O simplemente él siguió dando su razonamiento y opinión como maestro de Israel? ¿Tú nos podrías decir, Blanquita, qué es lo que pasó con él? Claro que sí, doctor. En la próxima vez que encontramos a Nicodemo en la Biblia, él está actuando en su cargo oficial, como miembro del Sanedrín, cuando están considerando qué van a hacer con Jesús, ¿sí? En Juan 7
Si tenemos nuestra Biblia, vamos a ver Juan 7. Algunos de los fariseos y sacerdotes, presumiblemente con autoridad para hacerlo, enviaron a algunos alguaciles del templo para arrestar a Jesús, pero regresaron porque no fueron capaces de hacerlo. Véase esto en Juan 7:32 al 52. Los alguaciles fueron recriminados por los fariseos en autoridad, pero Nicodemo, aquí aparece Nicodemo, presenta la opinión de que Jesús no debería de ser rechazado o condenado hasta que lo hayan escuchado personalmente. Después, dice Nicodemo, les pregunta a los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin que primero no se le oiga y se sabe qué es lo que ha hecho? Esto viene en Juan 7:5. Sin embargo, el resto del concilio rechaza de manera grosera la sugerencia de Nicodemo. Parece que ya habían tomado una decisión al respecto a Jesús. La última mención que vemos en Nicodemo en la Biblia está en Juan 19. Después de la crucifixión de Jesús, nos encontramos con Nicodemo ayudando a José de Arimatea a la sepultura de Jesús. Se describe a José en el Evangelio de Mateo como un hombre rico y en Marcos 15:43 como miembro del concilio. En Lucas 23:50 dice que José era justo y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos respecto a Jesús. En Juan 19 describe a José como un discípulo de Jesús, aunque en secreto porque les tenía miedo a los judíos. José pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Este personaje fue el que pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Entonces, aquí vemos a Nicodemo también ayudándole. Trajo 75 libras, hermano, de especias para preparar el cuerpo. Recordemos que en aquel entonces y en ciertas culturas se preparan los cuerpos con especias aromáticas para el entierro. Y luego ayudó a José a envolver el cuerpo y ubicarlo en la tumba. La enorme cantidad de especias para el entierro parecía indicar que Nicodemo era un hombre rico y que tenía gran respeto por Jesús. El relato limitado en el Evangelio de Juan deja muchas preguntas sin respuestas sobre lo que fue el personaje acerca de Nicodemo. Vamos a ver cuáles preguntas más adelante. Fíjate que es muy interesante nosotros escuchar el relato de qué es lo que hizo las acciones de Nicodemo. Una cosa que debemos de saber es de que en el tiempo de Jesucristo, que los judíos o el Sanedrín ya habían pronunciado una ley. Y esa ley era de que cualquier persona que hablara o que creyese en Jesucristo iba a ser descomunicado o iba a ser sacado de la sinagoga. Eso representaba de que cualquier persona que declarara a Jesucristo como el Mesías podría perder su estatus como ciudadano dentro de Jerusalén. ¿Sería expulsado, doctor? Como digo, pues no necesariamente expulsado, pero ellos tenían una infinidad de ¿cómo le podemos decir? ¿De reglamentos? No reglamentos, ¿ok? Tenían muchos privilegios por ser judíos, dentro de las sinagogas. Por ejemplo, si eres un anciano o eres una persona discapacitada, se te ayudaba y se te daba asistencia, para que tú pudieras seguir adelante en tu vida. Al momento de que fueras negado en una sinagoga, todas esas asistencias que pudieras tener serían canceladas. Eso es una. Dos, que tu estatus como persona, ya sea un estatus de como lo tenemos aquí decir, de alto, o de una persona que tiene dinero o cualquier cosa política, que tuviera favoritismo por Jesucristo, perdería ese estatus.
Entonces, lo que estamos diciendo aquí es de que en un momento, Nicodemas tuvo que hacer una decisión con respecto a su autoridad y su posición dentro del gobierno judío. Y eso claramente nos dice que él efectivamente creyó, por un lado, que Jesucristo era el Mesías. Por otro lado, él no le importó su estatus político o de señorío dentro del pueblo de Israel, y él lo puso en cuestionamiento y en peligro de perderlo al ir y pedir el cuerpo de Jesucristo con el otro hombre, Aramatías. Entonces, eso nos dice que Nicodemas, en una forma u otra, aceptó a Jesucristo. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Cuando nosotros pensamos en el hecho de que Jesucristo, vino Nicodemo de noche, Ajá. ¿sería que Jesucristo tendría alguna elección particular por un hombre de ese índole? ¿Sería que Jesucristo lo escogió por ser tal cual? ¿O Por las características. por las ¿verdad? características quizás? La Porque prominencia. quizás en este tiempo se pudiera pensar que, no, pues porque era Nicodemo y ya estaba encumbrado y sabía todo aquello. Por eso es que Jesús lo buscó, o por eso es que Jesús permitió que se acercara. Bueno, fíjate, primeramente tenemos que recordar de que Jesucristo no lo buscó. La escritura es muy clara al decir él de vino, que ¿no? él fue a ver a Jesucristo. Por un lado. Por el otro lado, sí se ha usado, en una forma u otra, esta escritura para decir que Dios pudiera tener alguna preferencia por alguna persona. Pero como vamos a ver en esta escritura, no la hay. Dios no tiene respeto de persona. No tiene preferencias por Exacto. ninguna persona. El que fuera Nicodemas, uno de los dirigentes o directivos o de alcurnia, dentro del pueblo de Israel, no le daba derecho a tener una salvación. Porque la salvación es dada a todos. Hay algunas secciones en la Escritura que más adelante en otro programa vamos a tocar. Por ejemplo, la predestinación o la elección. Que son dos temas que son muy mal interpretados hoy día. Cuando digo muy mal interpretados es porque no te das cuenta de que al tocar esos temas puedes tocar la soberanía de Dios. Y cuando digo la soberanía de Dios es de que tú estás poniendo, las acciones de Dios en cuestionamiento. ¿Sí? Si había un cierto número de personas que Él eligiera o que Él pusiera a un lado para ser salvos, pues no lo es. Y por eso es importantísimo el que podamos discernir antes de entrar de lleno a lo que es salvación y quién puede salvar, la conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemas, porque no terminó en ese momento. El programa pasado llegamos hasta el versículo 15, que dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y cuando dice es muy específico, para todo aquel que cree. Pero claro que le pudo haber dejado marcas, y digo marcas porque no solamente un cuestionamiento en su mente en Nicodemas, porque podría estar pensando lo mismo que tú piensas. Entonces, sí eres el Salvador, pero eres el Salvador de Israel. ¿Por qué no te presentas o por qué no te muestras como tal? ¿Y por qué le das preferencia a otras personas? ¿Sí? Y en eso, al Jesucristo saber la mentalidad de Nicodemas, Él continúa y dice lo siguiente que tú estabas leyendo. Fíjate lo que dice aquí. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, ¿y qué dice aquí? Todo. Todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice que los escogidos. No es un escogido, no es una persona predeterminada, simplemente nos está diciendo de que todo tiene la misma invitación. Así es. Todos. Desde el más chiquito al más grande, desde el griego
al romano, desde el judío Al libre. al polaco, o que A las mujeres, a Claro. todos. de las mujeres, hombre. o hombres, Al más niños y pecador. niñas, etcétera, etcétera. Ok, Todos. Inclusive es una escritura, que hay una escritura en la que Pablo habla precisamente de que ya no hay una distinción entre griegos, ok, y judíos, entre Esclavos, esclavos libres. y libres, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos usan esa para hablar acerca del pastoreado entre mujer o hombre. Okay, pero esa escritura no tiene absolutamente nada que ver, por un lado, con un pastoreado, okay, porque no está hablando de eso, y por el otro lado es muy importante reconocer que él está hablando en esa escritura precisamente de salvación. ¿A quién se le está dando esa salvación? Amén, así es. Hay otras escrituras que nos habla de predestinación y nos habla de elección, pero también esas escrituras tenemos que ver muy bien exactamente qué es lo que está hablando. Pero no nos vamos a adentrar mucho en teología hoy día. Okay, lo que queremos es entender de qué somos salvos o de qué podemos ser salvos y quién nos puede salvar. Haciendo un Ok. paréntesis, doctor, Ajá. es importante observar lo que dices, porque tenemos que entender muy bien lo que se dice en cada versículo de la Biblia, porque ahí es donde nacen otras doctrinas de hombres. Exacto. Mira, es por lo que te digo. Tenemos que recordar esto. Ok, si está escrito en capítulos y versículos es porque Dios lo permitió que se hiciera se así para realizara. tener un entendimiento. Pero en realidad no se escribieron así. Ok, eran pergaminos, ok, papiros que eran seguidos como un libro o la lectura de un libro. Ok, y es como lo debemos de tomar. Pero fíjate, regresando a esto, fíjate lo que dice, ok, dice, dio a su hijo unigénito, ok, no hay nadie más que Así pueda es. salvar. Es una persona, una sola persona, ok. Dice, en su para que género. todo aquel que en él cree, ok, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nos está diciendo, ok, que esta salvación está dado para todo el mundo, A todos. para Y todos. por solo una persona, O para una persona y no hay preferencia única en su género. para nadie, ok, Así es es, única, así es. como tú dices, su género. En el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. él. ¿Para que quién sea salvo? El mundo sea salvo El por mundo él. sea salvo. Pero checa esto, como tú lo acabas de decir, con mucho cuidado, ¿ok? Cuando él dice que el mundo sea salvo, no significa que todo el mundo va a ser Va a ser salvo, salvo. No. tampoco. ¿Por qué? Porque hay un antecedente anterior a este, que dice, para aquel que todo aquel cree. Para todo aquel que crea. Ok, entonces la salvación está diciendo, se le está diciendo a Nicodemus, chécate, no porque seas Nicodemus o seas judío o seas fariseo, solo es para ti. Tienes exclusividad. No tienes exclusividad. Ok, eso es para todo el mundo. Así es. Ok, para todos. Pero sí hay un requisito. Y ese requisito es que creas Crees. en lo que hizo el Hijo. ¿Ok? Porque fíjate lo que dice aquí. Ok, que no viene a juzgar o a condenar al mundo. Ok, el mundo ya está juzgado. Y el mundo ya está condenado. Sí. ¿Ok? No hay de otra. O vas al cielo o vas al infierno. Solamente hay dos maneras de determinar tu vida. Ok, fíjate lo que dice en el 18. El que cree en él, él siendo el Hijo, ¿ok? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto tampoco significa que estás predeterminadamente condenado. Y quiero acentuar eso. Simplemente dice que el que cree, ok, fíjate lo que dice, lo voy a leer otra vez. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué significa esto? Simplemente de que Dios, dentro de su soberanía, sabe si tú vas a aceptar o tú vas a negar
a Jesucristo. No significa que Él te seleccione en ese momento, ¿ok? No significa que en ese instante Dios, cuando tú naciste, Él diga, Él va a creer en mí o Él no va a creer en mí. ¿Lo selecciono o no lo selecciono? Simplemente está diciendo de que dentro de su omnipresencia, su sabiduría, su señoría, ¿ok? Su omnisciencia, Él ya sabe lo que vas a hacer. No está interfiriendo. Quiero que tengamos esto muy claro. Esta escritura nos dice que no está Él interfiriendo en tu decisión. Sí. Exacto. Pero sí nos dice que Él ya sabe tu decisión. ¿Ok? Sí. Fíjate lo que dice aquí. ¿Ok? El que en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, te digo, no es una preferencia o una elección. Simplemente está diciendo, estás condenado. ¿Por qué? Porque no crees en Él. Y ¿Qué es lo aquí que una tú vez piensas? más reitera, aquí en el versículo 18, en el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En el versículo 18 dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo vuelve a reiterar Sí. y vuelve a acentuar. Y en el Evangelio de Juan Y también en lo el menciona. entonces, esto Precisamente- es precisamente la pauta o la línea que nos está marcando el mismo Evangelio, que solamente hay en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. salvación. Y le estaba reiterando esto una y otra vez a aquel con el que Por si tenía no lo la paz. entendía, ¿verdad? De alguna manera. De alguna manera también en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, En su les dio nombre. potestad. Esta palabra potestad Hermosa. es una palabra que significa privilegio o derecho. Y dice, de ser hijos de Dios. O sea, el creer te da el privilegio o te da el derecho de ser hijo de Dios. Y fíjate, Marco, una cosa muy interesante. El pueblo de Israel es pueblo de Dios, sí. Pero nosotros los que creemos, de acuerdo a esa escritura, Tenemos el privilegio. tenemos ese privilegio que Jesucristo nos De ser dio hijos. de ser hijos e hijas de Dios. Así es. Y eso es muy importante, ¿ok? Porque si seguimos comentando, seguimos viendo esto, fíjate lo que dice. Dice en el 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Le está diciendo, fíjate, esto se lo está diciendo a Nicodemas, aunque lo podemos tomar como que nos lo está diciendo a nosotros hoy día, pero es la conversación con Nicodemas. A Nicodemas le está diciendo a él, ok, tú tienes la luz enfrente de ti, ya vino, pero tú tienes la decisión de tomarla o de dejarla. Pues dice, pero yo sé, ok, como Dios, vamos a ponerlo en ese sentido. Dice, como Dios, dice, los hombres amaron más las tinieblas. Le está diciendo a Nicodemas, tú tienes la opción de amar más las tinieblas, o fíjate, las tinieblas, no la oscuridad, pero las tinieblas. ¿Las tinieblas qué significa? Que te hace ver las cosas no con claridad, Borrosa. Tenebroso. Tenebroso. tenebrosa o borrosas. Me Borroso. gustaría más Borroso. borrosas. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él seguía pensando en la ley. Seguía con su religión. Sí, seguiría exacto. en su religión, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me la dio Dios nada más por dármela. Claro. ¿Cuál era el significado? Todavía él no entendía eso. Aunque lo entendió después cuando siguió a Jesucristo. No entendía ¿Ok? que tenía que dejar su religión para poder seguir a Jesucristo. Pues no era el dejarla, pero el Para poder renovar. Por eso es el nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El nacer de nuevo era sepulta todo aquello que te impide, Exacto. ¿ok? Creer. Sepulta todo aquello que te impide el aceptar a Jesucristo. Y esto puede ser una religión, ¿ok? Puede ser una ideología, puede ser Una enseñanza de los padres. puede ser una enseñanza de los Tradición. padres. Tradición. ¿Una qué, perdón? Tradición. Una tradición, Familiar. ¿ok? Todo eso lo tienes que poner a un lado y sepultarlo.
Porque fíjate lo que dice, ¿ok? Dice las tinieblas que la luz. Pues sus acciones eran malas. Cuando digamos sus acciones eran malas, las acciones era lo que a ellos o a él, como Nicodemas, le convenía. A él le convenía que no hubiera un Mesías en ese momento. ¿Por qué? Porque eso beneficiaría, ¿ok?, su negocio en el templo. Si el templo en ese tiempo era un negociazo. Pero si el Mesías se hacía presente, esos negocios en el templo tendrían Se que derrumbaría. cesar y se derrumbarían. ¿Ok? Fíjate lo que dice en el 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Recuerda esto. Él está confrontando a Nicodemas. Y al confrontar a Nicodemas, nos está confrontando a nosotros en el mundo. Sí. Está diciendo, tus preferencias son pecaminosas, son malas. Y mientras tú presumas o tú, ¿cómo podemos, que tú prefieras esas preferencias en tu vida, no vas a tener salvación. Sí. Porque las tienes que hacer a un lado, tienes que reconocer, okay, que tienes esas preferencias. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Y cómo viene a la luz? Arrepintiéndose genuinamente de todo lo que ha hecho, abandonando todas las prácticas que no eran de Dios y arrepentirse y entregar su vida a Jesucristo para que Él la renueve. En eso consiste la vida, nacer de nuevo. Bueno, te voy a decir una cosa, okay, que vamos a estar hablando mucho de eso, okay, pero algo que es muy importante, okay, por mencionar ahorita. Posiblemente me cuelgues por eso, okay, por lo que voy a decir ahorita. Okay, pero tenemos que tomar la palabra de Dios y regresar a su sana doctrina. Te voy a decir por qué. Lo mismo que Nicodemas está defendiendo dentro de su judaísmo, okay, muchos de nosotros en la iglesia hoy día tratamos de defender. Y es un opinionismo. Si estoy creando esa palabra, la voy a crear. Okay, es un opinionismo. Okay, de que defiendes tu opinión. Yo opino. Sí, yo opino. Te voy a decir una cosa. No voy a criticar a Calvino o a Lutero o todos esos grandes reformadores. Pero sí te voy a decir esto. Ellos tienen una opinión acerca de la palabra y eso solo es una opinión, mas no es acentuada como ley. La ley es Cristo, ¿ok? La ley es Cristo. La ley es la palabra de Dios, mas no la opinión a otra persona. Así es. No sé si ustedes me pueden entender en ese sentido. Sí, claro, era la opinión exacta de ellos. Exacto. El criterio aplicado en ellos. Exactamente, y es lo que está diciendo aquí. Okay, si tú amas la luz, tus acciones se van a hacer manifiestas. Y ahí hablamos en programas anteriores acerca de los frutos del Espíritu Santo, que esas son parte de las acciones. Pero lo que estamos hablando aquí, okay, es precisamente de que tú pongas todo a un lado. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer de que yo necesito ayuda, de que no puedo hacer las cosas solas, que soy irremediablemente pecador. Sí. Y que necesito de un Salvador. Eso es el primer paso para tener salvación. El segundo paso es ¿quién te puede salvar? Hemos estado hablando y hablamos hace un momento, habló acerca del privilegio de ser judío o de no ser judío o X. También hemos hablado acerca de la fe. Okay, y también dijimos en el programa pasado que la salvación no es por obras, aunque muchos tratan de tomarla
por Por obras. obras. Ujú. Sí, pero yo quisiera, antes de que podamos terminar este programa y en lo que estamos hablando ahorita, también hablar un poquito de fe. Pero antes de pasar a eso, quisiera saber cuál es la opinión de ustedes acerca de lo que estamos hablando de Yo de quisiera seguir aseverando esta parte donde mencionábamos en el versículo 19. Estamos nosotros en la misma, nos encontrábamos en la misma condición que Nicodemo se encontraba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y Jesús mismo se declara, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, aunque El que ande esté en muerto, tinieblas. vivirá. Sí. Entonces, aquí cuando dice, y los hombres amaron más las tinieblas, cuando mencionaba aquí nuestro hermano el doctor sobre las tinieblas, de aquella incapacidad, ese velo. de ese velo que está allí. Las tinieblas es eso, cuando está hablando aquí, es la incapacidad de poder ver a Jesucristo como la luz, Exacto. como aquel que Dios envió para alumbrar al mundo que está en tinieblas. Ujú, El mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. claro. Y cuando dice aquí de aquellas tinieblas, estamos hablando en el sentido netamente espiritual en particular. ¿Por qué? Porque cuando una persona determina, cree, pone su fe en Jesucristo, aquellas tinieblas, ¿qué sucede? Se remueven. Se mueven, se remueven. Se cae el velo. Se cae aquel velo, se cae aquella tiniebla y viene la luz. Y entonces, cuando sigue hablando aquí sobre las obras, aquel que hace las obras estando con su velo, con sus tinieblas aquí, todas aquellas obras que hace la persona teniendo ese velo son en sus propias fuerzas, son en sus propios términos, son en sus propios razonamientos. Ujú. Y eso no es válido delante de Dios. Fíjate. Cuando vienen a la luz, se cae aquello. Todas las obras que realizan tienen un efecto bueno, porque ya son las obras ¿en quién? En Cristo Pero Jesús. ya cuando estás en Cristo. Exactamente. No antes. No antes. antes. Aquí es cuando toma relevancia el asunto de las obras. Antes y después. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo, tenemos que tomar dos cosas. Una, sí decimos nosotros, Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Es muy cierto lo que tú estás diciendo, pero a mí me gustaría enfatizar en que esta es una conversación entre Jesucristo y Nicodemo. Particular. Todavía no hay, ¿me entiendes? Esas declaraciones, Posteriormente vinieron. Posteriormente vinieron. Como tú estás en lo correcto, pero muchas veces nos queremos empaparnos de escritura, que no es nada malo con eso. Al contrario, lo necesitamos. Pero también tenemos que individualizar las historias que nos dan los escritores de la misma. Porque Dios selecciona esos pasajes o esos instantes en Jesucristo o cualquier otra forma para que acentúe Dios algo en nuestras vidas. Cuando digo que acentúe algo es de que aquí está acentuándole a Nicodemo su falta. Su falta es hipocresía, es individualismo, Religiosidad. es religiosidad, es hasta un punto vanidad por su posición, Así y le está diciendo todo lo que él tiene que Dejar. dejar, permitirle a Cristo remover todas esas cosas. Y lo lleva al extremo. Y fíjate, cuando hablamos acerca de la fe, lo que tú estabas diciendo, mi hermano, que es muy cierto, podríamos ir un poquito más lejos de todo eso, al libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos fue escrito precisamente para esos judíos que ya eran cristianos, tomando en cuenta de que esos judíos o judíos cristianos estaban enfrentando una persecución enorme. Y no solo eso, pero también venía una guerra en la que ellos tenían que tomar, por decirlo así, un lado o el otro lado. Su pregunta para ellos era,
¿Puedo olvidarme de Jesucristo por un momento y regresar al judaísmo para obtener los beneficios? ¿O tengo que seguir con Jesucristo? ¿Es posible hacer eso? El escritor les hace una comparación entre lo humano y lo divino para hacerles y reforzar su fe en un momento y en el otro dejarles saber que era una imposibilidad el que regresaran al viejo hombre, por decirlo así. Ok, y fíjate lo que dice en el capítulo 11, empezando en el versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella recibimos aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de causa visibles. Lo que está diciendo aquí es, en el versículo 2, dice, aprobación de los antiguos. Quiero que veas esto. Abraham recibió salvación porque él creyó en el que iba a venir un Mesías. Y creyó en ese Mesías. David recibió salvación porque él creyó que venía un Mesías. Y él creyó en ese Mesías, aun cuando él no lo vio en sí. Eso es como trabaja la fe dentro de nuestra salvación. No es de que nosotros tengamos que hacer obras o tengamos que hacer cosas magnificentes para poder recibir a Dios, para que Dios nos restaure, en su relación, pero simplemente creer. Pero para que podamos creer firmemente y sin obstáculos, tenemos que desecharnos del yo mismo. Despojarnos del yo mismo. ¿Sí? Y despojarnos del yo mismo es saber que necesitamos ayuda, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No sé si quieres ahondar un poquito más en eso. Sí, yo quisiera que, ya entrando en la fe, existe una pregunta que yo creo que el mismo público se haría, ¿verdad? Regresando un poquito a Nicodemos. Si Nicodemos se haría después un verdadero creyente, ¿sí? Pero de acuerdo a la historia y el registro final de Nicodemo, es que su declaración de fe no se dice que haya sido pública, pero sí la presentación en el Evangelio de Juan es generalmente favorable, ya que sugiere que su fe era realmente auténtica. Pues fíjate que yo voy a decir esto, y posiblemente no vamos a concordar en eso, pero yo siento que sus acciones confirmaron su fe. Estamos de acuerdo. Simple y sencillamente porque él era el maestro de maestros. Sí, él era el rector de la Universidad de Gamaliel. Y al momento de que él va con Arimatías a recoger el cuerpo y embalsamarlo, no embalsamarlo, para recogerlo y llevarlo a la tumba, en ese momento él estaba atestiguando de su fe. Públicamente. Públicamente, exacto. Sí, no es una cosa que fue a medias. Exacto. Para que él lo hiciera y él fuera y por el más respeto que pudiera tener, él estaba atestiguando de que él creía que ese hombre, aunque estuviera muerto, era el Mesías. Y se está exponiendo. Y se expuso. ¿Me entiendes? A las críticas. No tenemos historia de qué pasó con él, pero yo te garantizo que lo primero que pasó fue una total, tal vez lo corrieron del ¿cómo se dice? Desastre. Pues sí, un desastre, personal. pero fue rejected, Desechado. fue rechazado Rechazado. totalmente, y posiblemente le quitaron todas sus credenciales, Privilegios. sus privilegios. Quiere decir, doctor, que hace un momento, como mencionaba, otra vez vuelvo al asunto velo, del velo. Al momento de que sus obras fueron hechas, verdaderamente dice aquí en el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, que él ya había puesto su
Confianza. Ya se había ¿qué? Quitado el velo Caído el velo. y el ir a recoger a Jesucristo Era una manifestación de era una obras. manifestación de lo que es verdad Verdad, exacto. Y daba testimonio de aquella verdad que ahora estaba ¿dónde? En su vida, en su vida. gobernándolo, guiándolo y seguir guiándolo a toda verdad. Entonces, cuando pregunta nuestra hermana Blanca, ¿verdaderamente hubo una conversión verdaderamente Nicodemo puso su fe? Sí, enfáticamente. Ajá. Porque puso Enfáticamente. todo lo puso en la línea. Exactamente. por él. Sí, pero como él ya estaba despojado entonces de toda su vanidad, de toda su gloria del mundo, ¿verdad? Vamos a llamarle así, y estaba manifestando precisamente con sus obras, como bien dices tú, el haber creído en Jesucristo. Exactamente. Sí. Esa manifestación fue producto de su creer. De su creer. De esa Sí. plática que tuvo con Sí, Jesús. esa plática, esa aceptación, que fuera él, eso fue fue el producto de esa aceptación. Correcto. Es como yo te podría preguntar a ti en estos momentos, ¿qué es lo que distingue de ti en que seas o no seas salvo? Creo que es algo que vamos a hablar de eso en el próximo programa. Pero la pregunta es esta, ¿ok? ¿Qué distinción podemos ver en ti de que eres salvo, para aquellos que son salvos? ¿Cuál es la distinción? Y no me digas porque le doy limosna a X persona o porque doy cosas, no. Hay algo mucho más enfático dentro de una persona que va a demostrar que es salvo. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Esa es una pregunta que yo te haría. ¿Qué te hace distinto al que no lo es? No sé qué piensan ustedes. Cuando pensamos en esto, quiere decir que la manifestación de un hijo de Dios tiene que ser, sus obras están en la luz y son manifiestas en la luz y son para testimonio de los demás de quién vive en él, de quién ha hecho esa transformación y de que cada obra, cada acción que hace le da la gloria a Dios, Pues es cada peso. independientemente de lo que esté haciendo, ¿no? Yo creo que la manifestación, como dices tú, ¿no? Es la manifestación. ¿Vas a dar una manifestación de nacer de nuevo o seguir con tu viejo hombre? Pues te voy a decir una cosa. Aunque tú estés nacido de nuevo, tú vas a seguir teniendo manifestaciones del viejo hombre porque sigues siendo pecador. No, de acuerdo. Sí. De acuerdo. De acuerdo, pero Ajá. la gran diferencia entre uno que se le ha quitado el velo a uno que no, cuando hace alguna obra, Vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que atestigua que esa obra es en Cristo? que cada que lo hace le da la gloria al Señor, que Exacto. cada que lo hace reconoce quién es Él. Pero ¿cuántas veces has oído a un hermano que le diga gloria a Dios Oh, porque... aleluya. Pues ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Sí. Son manifiestas las obras, dice, para que sus obras sean manifiestas y que sepan que las obras son hechas en Dios, en el Dios en el que ahora ha puesto su fe, en el que ahora espera. Así es. Fíjate, el próximo programa lo que vamos a estar haciendo con todo esto que es interesante el debate, pero vamos a atestiguar de quién es Salvador. ¿Quién te puede dar esa salvación? Yo sé que pusimos 2 preguntas el programa pasado y quisiera volverlas a poner en tela de cuestionamiento. La pregunta es, ¿crees que después de tu muerte existe una eternidad? Si no la has respondido, respóndala. Si ya la respondiste, vuelve a pensar en ella. Y la segunda, si crees en ella, que es la eternidad, ¿quién crees que te la puede ofrecer y cómo la garantiza? Lo que estamos hablando aquí es, ¿quién en realidad puede garantizar esa eternidad, esa salvación? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para ser salvo? ¿Qué significa el que tengas un Salvador?
¿Y cuáles serían las características De ese Salvador. y las credenciales de ese Salvador para ti? Y no solamente para ti, para todos. Y lo vamos a demostrar por medio de la palabra. Digo, es como tan sencillo, Ok. ¿no, doctor? Cuando tú vas a contratar un servicio de un seguro, pues tú ves las características de lo que te cubre ese seguro. Exacto. Porque no vas a agarrar el primero que te preste, que se te ponga a la mano, sino tú ves características y haces una comparación. Yo creo que tratándose de la vida eterna, pues tenemos que hacerlo con mayor énfasis, ¿no? ¿A quién le voy a confiar mi vida eterna? Pero fíjate, primero tienes que creer en eso. Así es, totalmente de acuerdo. Fíjate, Platón lo que dijo lo siguiente. Ok. Dice, para la salvación del individuo o la perfección de la raza, el estado degenerado, enfermo, carnal y corrupto en el que la humanidad general ha caído desde el reino de Cronos en la edad dorada y del cual solo Dios, alguien que en realidad no creía en Dios, dice, en el cual solo Dios puede salvar a cualquier individuo o nación. Dice, y la necesidad de un maestro, revelador, sanador divino, que conjure el temor a la muerte y saque a la luz la vida y la inmortalidad. Estamos hablando acerca de Platón, que tú lo puedes ver en uno de los libros, ¿no?, de Platón, que él vivió entre el año 387 y 347 antes de Cristo. Y se refería a un Dios desconocido, ¿eh? Se refería a Fue un Dios desconocido. para él. Pero aquí la pregunta, como dice aquí mi hermano, es, ¿quién te va a dar esa salvación? ¿Sí? ¿Y cuáles son las cualificaciones o calificaciones de ese Salvador? No cualquiera puede serlo. Así es. Quiero que sepas eso. Por eso mismo, todas las religiones que dimos el programa pasado, ninguno de ellos te dice quién puede serlo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos puede ostentar eso. Afirmar o ostentar la cualificación o la calificación de un Salvador. Y cuando digo cualificación y calificación es porque tienen las dos. ¿Qué tanto puede abarcar esa persona? O ese ser o esa situación de salvación, ¿no? Sí. Para que salve a todo el mundo. O sea, ahora recuerda esto. Jesucristo vino a salvar al mundo. Al mundo. A reconciliar. Reconciliarlo. Así Porque es. estábamos Pero solo destituidos. aquellos que creen Así es. van a ser Esa reconciliados. es la llave. Vino a salvar al mundo. Pero nada más los que creen. Pero solo aquellos que creen. Es como decirte, si te doy una paleta de chocolate, y tú dices, la quiero, pero no la tomas, ¿fue tuya? No. No, Nomás la quisiste. solo la quisiste. Fue un deseo. Fue un deseo nada más. Sí. Pero si tú abres la mano y la tomas, Es tuya. es tuya. Así es. ¿Sí? Por eso dice, fue dado al mundo entero, pero solo aquellos que creen, y déjame decirte esto una vez más, que creas tú, no porque alguien interceda por ti, Así es. no porque alguien haga algo especial para que tú lo recibas. Y cuando tú lo recibas es de que no estés en este mundo, por ejemplo, que hayas muerto y alguien haga algo para que tengas ese privilegio y una vez que hayas muerto de aceptarlo, no funciona así. Y lo vamos a ver claramente en Escritura. Sí. La pregunta es, ¿lo quieres o lo desechas? ¿Quieres vida eterna o no la quieres? La contestación y el resumen creo, y te voy a pedir, hermano, que leas Hechos 4:12. En Hechos 4:12
creo que se resume todo lo que hemos hablado en este programa. Yo creo que finalmente, ¿cómo quieres terminar tu vida? ¿Como una persona justificada o como una persona condenada? Exacto. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el único nombre que dio el Dios Todopoderoso se llama Jesucristo. Fue y se llama Jesucristo. Pero ahora la pregunta va a ser, porque lo tenemos que hacer claro para todos, ¿ok? ¿Es el nombre el que salva? Fue la obra que hizo. Ok, entonces ese nombre es el que, ¿qué? Envuelve Engloba todo. El que envuelve lo que hizo. Exacto. Así es. Porque Lo que no es representa, de que sea Jesús, el nombre de Jesús el que salva, porque no es el nombre de Jesús el que En salva. sí no es. Lo que encierra La obra. ese nombre, ok, Toda de su lo obra que, salvífica. de toda su La obra redención. salvífica. Exacto. ¿La inventaste esa palabra? No, ya No, sí existe. existe. ¿Ya existe? Ya No es como existe. las mías. No. No, ok, bueno, entonces decimos una vez más, ¿quién puede salvarte? ¿Quién puede salvarnos? ¿Y cuáles son sus calificaciones? ¿Sí? ¿Calificaciones? Sí. Sí. Ok, para que pueda ser un salvador. ¿Algo más? El resumen es que la salvación le pertenece exclusivamente a Jesucristo. Lo vamos a ¿Sí? demostrar. Y Jesús es el único camino. Lo vamos a También demostrar. dice vamos a ver Juan ese perfil, 14:6. Véanlo en su Biblia. Pues mira, no queremos a llenarte de escrituras. Lo que queremos llenarte es de una verdad. No queremos convencerte. Queremos que tú lo veas Informar. y que tú tomes esa información y tú hagas esa decisión. Así es. No nosotros. Porque no queremos ser un programa más o una iglesia más que te obligue a o que te convenza de. ¿Ok? Pero solamente que te presente los hechos. Y lo que vamos a hacer aquí en los próximos programas es precisamente eso. No atiborrarte de escritura, pero presentarte de hechos. De quién es el que salva, por qué y por qué es merecedor de eso. Y qué es lo que tú tienes que hacer para ser salvo. ¿Alguna otra Lo pregunta? único nada más comentar sobre Nicodemo. Nicodemo estuvo en una disyuntiva. Nicodemo estuvo enfrente de la luz. Al igual que en este tiempo, cualquiera de las personas que nos ven, que nos escuchan, puede estar en esa disyuntiva. Nicodemo decidió la luz. ¿Tú qué decides? Así es. Exacto. Así es. Blanquita, Pues nada, despedir nuestro programa y de invitarlos a que no dejen de seguir sintonizando este canal para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Somos una escuela, precisamente Así por lo es. mismo. Para que no somos una iglesia, somos una escuela, porque me lo han preguntado, doctor. Es importante hacer esa aclaración. Así es. Dios me los bendiga. Finalmente, como decía la hermana, somos una escuela y queremos dejarte la información en tus manos. La decisión la tienes tú. Así No te obligamos a nada, simplemente te estamos presentando la información para que tú sepas Toma qué decisión. decisión vas a tomar. Eso es todo. y una vez más, quiero recordarte, ya puedes tomar clases, puedes ir a nuestra página web, para poder inscribirte, en clases virtuales o en línea, o que simplemente en el tiempo que tú las quieras tomar, puedes ir a esta página, y escoger las materias que tú quieras escoger. Al igual de que nos puedes seguir en YouTube. Y todos decimos, Dios los bendiga. Dios los Bendiciones. bendiga. Hasta la Bye, próxima. bye. Hasta la Bye, próxima. bye. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary.